enterotoxigénica y enterotoxémica. Esta Escherichia coli va a expresar como factores de virulencia otras fimbrias denominadas la fimbria F18, F41, y con la misma explicación que le di anteriormente, puede expresar las dos simultáneamente o una de ellas. La más común es la fimbria F8. De igual manera, esta Escherichia coli enterotoxémica me va a producir o va a segregar una toxina que se denomina verotoxina o hemolicina. Verotoxina porque daña las células. En cultivo celular, que viene de riñón de cerdo, lo daña y también me daña o me destruye los glóbulos rojos. Por eso es que es una verotoxina o hemolicina también. Entonces, esto va a causar parte del daño que vamos a observar en la sintomatología. Esta Escherichia coli denominada, que expresa estos factores de virulencia, se denomina las cepas enterotoxémicas y es la causante de la enfermedad de los edemas en los lechones destetados. Entonces, haciendo un repaso de lo comentado hasta ahorita, tenemos un patotipo, dos patotipos descritos de cepa de Escherichia coli, la enterotoxigénica, que me causa la diarrea neonatal en los cerdos, y la cepa enterotoxémica, que es la que me va a causar la enfermedad de los edemas. Aquí me dice, bueno, puede decir, profesor, pero también dice diarrea de lechón y diarrea por destete, porque, como le acabo de comentar, la diarrea neonatal es porque se presenta en las primeras 72, máximo primera semana de vida. Ya cuando se presenta en la segunda o tercera semana de vida, ya cambia como diarrea del lechón, o también puede presentarse en la primera semana del destete y se llama diarrea por destete. ¿Me he explicado? Y la enterotoxémica se denomina enfermedad de los edemas. Como cultura general, estas cepas de Escherichia coli también existen en otras especies. Por ejemplo, acá nosotros en Venezuela consumimos mucha carne de ternera o de res, ¿ya? La carne de bovino, los bovinos, están contaminados con una cepa enterotoxémica muy parecida a la del cerdo, ¿okay? Donde causa, la del cerdo causa enfermedad de los edemas, pero en la del bovino, en nosotros, los humanos, produce síndrome hemorrágico, ¿okay? Urémico hemorrágico, y es mortal. Acá en nuestro país quizás no es tan común, gracias a que nosotros tenemos la cultura de consumir la carne de bovino generalmente muy bien cocinada. A algunos nos gusta, por ejemplo, la carne de hamburguesa en Estados Unidos es muy común, estos cuadros, porque se consume la carne de hamburguesa a término medio, ¿ya? Por lo tanto, en la parte central de las carnes queda algún nido, si ese animal estaba contaminado con esta cepa, y causa esas intoxicaciones alimentarias que pueden ser mortales por el síndrome urémico hemorrágico que produce. Pero vuelvo a aclarar, se parece mucho a la del cerdo, pero el cerdo no produce estos cuadros en humanos. ¿Me expliqué por si acaso, no? Ok. También la literatura menciona otro tipo de patotipos de Escherichia coli. Lo comento también porque siempre se busca culpar a alguien y siempre al cerdo. ¿Okay? Hay una cepa enteropatogénica que causa diarrea en infantes, en niños recién nacidos, ¿okay? Que se contaminan con esta cepa y causa cuadros diarreicos muy fuertes. ¿Okay? Se llama enteropatogénica porque ellas miden su aspecto fenotípico, nomás que no expresa fibria, no tiene pena
machos, no tiene otras situaciones externas, sino una proteína que se llama intimina, que le permite también adherirse a la mucosa intestinal de los niños y causa problemas diarreicos muy fuertes. ¿Ya? Se ha hecho estudios a nivel mundial donde la presencia de esta Escherichia coli se encuentra en cerdos, pero con un porcentaje muy bajo, por tanto no es un factor de riesgo de que pase del cerdo a los niños. Sin embargo, estos dos que te le acabo de escribir, tanto la enterotoxémica como la enteropatogénica, sí puede venir del bovino. ¿Okay? Por tanto, cuando nosotros que vamos a campo, manipulamos becerros, ¿okay? Y luego vamos a nuestras casas, debemos limpiarnos muy bien, no vaya a ser que llevemos algún tipo de esta cepa en nuestras manos, en nuestra ropa, y podemos contaminar a nuestras familias. En cuanto a los aspectos epidemiológicos, es interesante siempre, muchachos, detallarlos para poder entender al enemigo y cómo lo vamos a combatir. Aprendemos de ello. Entonces, aspectos epidemiológicos que hay que conocer: la bacteria. Ya hemos descrito algunos de sus aspectos. Es una bacteria gram negativa, habita en el tracto intestinal de los animales y que expresa una serie de factores de virulencia que le acabo de detallar. ¿Okay? Por lo tanto, si nosotros nos cuidamos de no permitir que entre este microorganismo a la granja, por lo tanto vamos a tener unos problemas bastante controlados. ¿Okay? Otro aspecto importante a conocer en estos cuadros diarreicos en los lechones y que puede estar involucrado en la Escherichia coli es el medio ambiente. En este sentido es importante, ¿okay?, evitar la contaminación de los lechones prontamente, y el principal agente, la principal fuente de contaminación de estos gérmenes y otros más que vamos a ver es la madre. Por lo tanto, la madre debe ser bien manejada. Ese proceso que hablamos en manejo, el manejo de la hembra preparto, con la alimentación, la fibra, la desparasitarla, de lavarla cuando vamos a trasladarla de gestación a maternidad, con agua, jabón, etcétera, es muy importante. ¿Okay? Entonces, tratar de que el ambiente donde va a estar el lechón sea un ambiente limpio, ¿okay?, e higiénico, para evitar esa contaminación rápida. ¿Okay? Un ambiente bastante agradable para evitar que esta ambiente contaminado, como esta imagen, ¿okay?, donde es muy común en las granjas llegar, se presenta el parto y cuando el lechón nace, que es expulsado hasta la burra, a través de la burra, ¡pum!, cae en esta cama de estiércol. ¿Qué va a hacer? Rápidamente se va a contaminar y por lo tanto estos microorganismos van a colonizar rápidamente el tracto intestinal y el doctor ya a las 72 horas tiene 2 días nacido y un cuadro de diarrea. Y cuando evaluamos el producto de que se ha saltado algunos mecanismos de higiene. Línea mamaria, ¿okay?, bien desarrollada, con un calostro importantísimo. Un plan de vacunación, de prevención de estos agentes que me van a causar la diarrea, en este caso la Escherichia coli, una inmunización previa de esos animales, como vamos a ver, a través de biológicos que contengan el mayor número de factores de virulencia y también que esté presente el patotipo que nosotros hemos aislado en la granja. ¿Okay? No es nada del otro mundo el aislamiento de la Escherichia coli. Es uno de los recursos que podemos tener a nivel de campo, a nivel de laboratorio, para determinarlo. Y la expresión de la fibria también es muy fácil. ¿Okay? Sencillamente con una reacción anticuerpo, como si estuviéramos haciendo una prueba de brucelosis, sencillamente detectamos si es F4, F5, F6. Una reacción muy sencilla, no es nada del otro mundo. ¿Okay? Por lo tanto, hay que preparar esa hembra, ¿ya?, para que me produzca un buen calostro higiénico, un ambiente estable, de confort, tetas muy bien desarrolladas, y generalmente está asociado con la edad. Estos cuadros de diarrea generalmente se presentan en el 80% de hembras primerizas. ¿Ok?
¿okay? Y esto se debe a que las hembras primerizas no tienen un sistema inmunológico tan desarrollado como una hembra de segundo o tercer parto o más para producir un buen calor. Perfecto, no sé si hace alguna cuestión. No, la lechona no se vacuna acá. Aquí la protección viene a través del calor, la preparamos con la madre. La vacunación la hacemos a nivel de las madres. Ya lo vamos a tocar al final. Entonces, hay que preparar esa hembra bien para que nos produzca un buen calor. Ahí está la clave del éxito de muchas enfermedades. Si le mencioné que el estrés por frío me va a causar hipomotilidad intestinal, entonces debemos tener un buen sistema para favorecer el calorcito de los lechones y no tengan ese estrés térmico que generalmente son sometidos en las maternidades, sobre todo cuando las instalaciones son como las que tenemos allá, que son de ambiente controlado. Quizás en granjas con ambiente natural el tema de las lámparas no debe ser tan exigente, pero sin embargo en las noches baja bastante la temperatura, por lo tanto no debemos prescindir totalmente del uso de lámparas, pero siempre hay que favorecer el tema de la temperatura del lechón. ¿Okay? Por lo tanto, todos estos factores que están con el medio ambiente, flujo continuo, ¿okay? Granjas donde no le damos el descanso necesario a las instalaciones, va a atender a que la carga microbiana en el ambiente va a acceder y por lo tanto va a sobrepasar los valores normales y va a ser un factor de riesgo para que se presenten estos cuadros de diarrea en los lechones. Les comentaba a algunos compañeros de que en este momento en la granja, el producto de que entusiasmado de la productividad que tenemos, los números, convencimos a la gerencia para subir el número de madres a 1800. Entonces, y nos comprometimos de que no necesitábamos más maternidad. Sí la necesitábamos, pero nos comprometimos de que no la íbamos a requerir. ¿Y qué hemos hecho para no requerir maternidades? Hemos disminuido el tiempo utilizado para la limpieza y desinfección y de la hembra preparto. Para ese tiempo tenemos una semana y nosotros hemos aportado a 3. Prácticamente estamos haciendo un flujo continuo. ¿Pero qué hacemos? Reforzamos el tema de la limpieza y desinfección. ¿Cómo lo reforzamos? Adquirimos 2 hidrogel nuevos, adquirimos un mecanismo espumante para poder enjabonar todas las instalaciones, lavar con agua a presión y un nuevo desinfectante para que ya los destetes lo hacemos el día viernes y ya el domingo en la tarde ya esa sala está lista, limpia y desinfectada para recibir a las nuevas hembras el día lunes en la mañana, más tardar por la tarde. ¿Okay? Estamos sometiendo un poco el flujo, ¿okay? Lo estamos cambiando, pero estamos tomando las previsiones respectivas. Por lo tanto, esa granja, cuando tiene este flujo, puede tender a producir cuadros de diarrea. Y la temperatura, no vuelvo a comentar tanto, sino que ya saben que el lechón va a requerir una temperatura aproximadamente de unos 32 grados centígrados, que es su ambiente de confort, para evitar el tema del frío. Hay que tratar de proporcionarle esa temperatura para que no ocurra lo que les comenté, el cuadro de poca motilidad intestinal y por lo tanto permitir que las bacterias comiencen a multiplicarse. ¿Okay? Y otro es el hospedador. En cuanto al hospedador, que es el lechoncito, ya hay casas genéticas que venden cerdos que no expresan receptores para fibra F4 F5. ¿Okay? Han combatido o están combatiendo este problema a través de la genética. Es posible. Ya Holanda tiene bastante controlada el tema, esto viene por parte de los holandeses, ¿verdad? Donde ellos tenían graves problemas con el tema de la diarrea y hasta que lograron una línea genética donde le es resistente a estos cuadros de diarrea. Pero sin embargo, estos microorganismos, vamos a decir, son inteligentes, ellos mutan.
¿Okay? Si esta línea genética no me tiene receptores para fibra F4, si hay una fibra F4 es porque hay una fibra F5, F6, F7, F8, F9, hasta la 40 y tanto. ¿Me expliqué? No es que existen solamente estas fibras que acabo de comentar, no, existen otras, pero estas son las de mayor predominancia en estos microorganismos. Por lo tanto, actuar a través de la genética es paliativo, porque en algún momento esa cepa puede mutar, e igual cuando aplicamos la vacuna. Aplicación de vacunas por periodos muy prolongados también va a conllevar una presión de selección que hace que estos microorganismos muten y expresen otra fibra. Okay. Y el calostro, ya como les comenté, es importantísimo trabajar con el calostro porque es la mejor vacuna que podemos darle a los lechones y poderlos inmunizar para este y cualquier otro problema que podamos tener en la granja. ¿Cómo causa su acción patológica la Escherichia coli? En primer lugar, vamos a describir lo que es la diarrea neonatal, causada por una Escherichia coli enterotoxigénica. ¿Okay? Y una Escherichia coli entra por la vía oral, se fija a las vellosidades intestinales. ¿Qué fibra expresa esta Escherichia coli? La fibra F4, F5 o F6, ¿okay? Es el patotipo más específico para la enterotoxigénica, ¿okay? Llega vía oral, sea por la contaminación de la madre, cayó sobre las heces, o al momento que que nace comienza a tocar todo el área de la glándula mamaria de la cerda, pero esa granja no hizo una buena limpieza de esas áreas cuando hizo el traslado de la cerda de gestación a maternidad, y por lo tanto los pezones están todos llenos de heces, se contaminan rápidamente. Ingresó la Escherichia coli, se adhiere al intestino delgado y comienza a multiplicarse y a producir, ¿okay?, sus toxinas. Estas toxinas, que tienen dos fragmentos, la termolave y la termoresistente, una actúa a nivel de intestino delgado y la otra actúa a nivel de intestino grueso. ¿Y qué hace? Que me invierte la bomba sodio-potasio y me expulsa hacia el lumen intestinal electrolitos, cloro, sodio, potasio, y al haber un cambio de gradiente, el agua sigue donde estén los electrolitos de mayor concentración. Si los electrolitos están en la parte externa, hay salida de agua hacia el lumen intestinal, y esto es lo que provoca, ¿ya?, la diarrea. Es una diarrea de tipo acuosa. No hay destrucción, lo bueno es que no hay destrucción de las vellosidades intestinales. A nosotros controlar esta diarrea, el animalito recobra fácilmente todo el proceso de crecimiento porque las asas intestinales están intactas. ¿Okay? Entonces, de esta manera es que lleva su acción patológica esta Escherichia coli enterotoxigénica. Es prácticamente sacando electrolitos y líquido del lumen hacia el lumen intestinal, y se producen estas diarreas acuosas. Allá en intestino grueso no hay absorción de agua y por lo tanto se pierde gran cantidad de líquido a través de las heces en estos cuadros diarreicos. Con el otro cuadro, es el que acabo de comentar, lo voy a repetirle, es el cuadro que produce la Escherichia coli enterotoxigénica con la cepa F4, F5, F6. Ahora vamos a describir lo que es la Escherichia coli, el patotipo enterotoxémica, que expresa fibria F y la 18. ¿Okay? Siempre más común la fibria F18. De igual manera, el lechón es destetado, ¿okay?, va al área de recría, precebo, área de destete, con toda la situación estresante que eso conlleva. Permite, él está en el área intestinal, o se contamina, se adhiere a la mucosa intestinal, comienza a multiplicarse y comienza a segregar su toxina, la cual él elabora. ¿Cómo se denomina esta toxina?
hemolicina o verotoxina. Okay. Tiene la particularidad de que esta toxina no va a hacer su efecto localmente a nivel intestinal, no. Él va a ser absorbido a través del torrente sanguíneo y se va a distribuir sobre todos los sistemas. En ese sentido, la verotoxina y la hemolicina me va a dañar el tejido endotelial, favoreciendo la salida o extravasación de líquido en varios sistemas. Y además me va a llegar a nivel del sistema nervioso central causando síntomas nerviosos. ¿Okay? Pedaleo, contorneo, opitótono, que nos puede confundir con otros agentes que también me causan esta misma sintomatología en los lechones y en esta misma etapa. ¿Ok? ¿Quedó entendido? Perfecto. ¿Okay? Entonces vuelvo a repetir, la verotoxina y la hemolicina no hacen efecto acá, sino que va al torrente sanguíneo y se distribuye a diferentes sistemas, causando daño a los vasos sanguíneos, permitiendo la extravasación de líquido a la parte subcutánea y vamos a ver la sintomatología que va a presentar. Y por otra parte llega al sistema nervioso presentándole síntomas nerviosos que vamos a comentar más adelante. Dentro de los síntomas que vamos a ver de esos lechoncitos afectados por una Escherichia coli, bien sea causando diarrea neonatal o causando enfermedad de edema, en cuanto a la diarrea neonatal, la diarrea de un color blanco o amarillenta, no nos orienta mucho el color, pero sí la etapa de vida, tan recién nacido, apenas tienen unas 72 horas de haber nacido, ¿okay? Entonces nos podemos ir como si fuera una diarrea causada por virus, pero este colorcito también orienta. Vómito, bien, entonces tiene la diarrea, tiene vómito, por lo tanto el animal se deshidrata rápidamente. La deshidratación, hay una acidosis metabólica por la pérdida de gran cantidad de soluciones tampón a través de las heces, cloro, sodio, potasio, bicarbonato. ¿Okay? Entonces hay una acidosis metabólica, lo cual va a conllevar a la muerte de estos lechones. Precisamente al siguiente día, cuando vamos a la granja o la noche, se nos reporta tienen diarrea y se murieron 7, se murieron 8. ¿Okay? Entonces hay que actuar rápidamente en ese sentido. ¿Okay? Podemos ver algunas imágenes de algunas camadas que están afectadas por un cuadro de diarrea. Es muy común ver esto. ¿Okay? Vemos el área de la parte posterior, ana mojada, ¿okay? Con las heces bastante líquidas y de ese color blanco amarillento, lechones apernazados, muy sucios en una esquina de la jaula, buscando calor o muy próximo a la madre, porque el tema del frío, la deshidratación nos lleva a buscar ese confort con la madre. Entonces también aumenta el número de lechones aplastados. ¿Okay? Entonces no murió por aplastamiento, pero aplastamiento es porque se encuentra débil, está deshidratado, se quedó dormido, no hay respuesta y la madre la mata al momento de echarse en las noches. ¿Okay? Entonces esto lo podemos observar en la área de maternidad. Y son lechones muy pequeños que tienen apenas de 72 horas a una semana de vida. Vamos a ver animalitos de muy bajo peso, pequeñitos, a nivel de las maternidades. Al momento que hacemos la necropsia han perdido mucho peso, prácticamente algunos están de efecto cadavérico. Al momento que abrimos la cavidad abdominal, vamos a ver las asas intestinales, todo el intestino delgado, llena de gran cantidad de líquido amarillento, lo que está causando el color de la diarrea, muy distendida, llena de gases. ¿Okay? Algunos podemos ver algo de hiperemia a nivel intestinal que se nos puede confundir con la enfermedad que vamos a ver o el cuadro clínico que vamos a ver más adelante, que es la enteritis hemorrágica causada por clostridium. Hay que saber diferenciar muy bien cuando hay un cuadro de hiperemia a nivel vascular, a nivel intestinal, cuando hay hemorragia. ¿Cómo podemos diferenciar? Sencillamente haciendo incisiones
¿okay? En esa asa intestinal, y el contenido que está en la parte interna, si es sangre, la estamos en coágulos de hemorragia, pero si es ese o son un contenido líquido amarillento, sencillamente es una hiperemia de la zona. Se puede, alguna literatura menciona la presencia de úlcera a nivel gástrico y gran cantidad de fibrina a nivel intestinal. Las úlceras gástricas no son causadas por la Escherichia coli, sino la literatura la menciona cuando hay un abuso en la utilización de antibióticos. ¿Okay? Cuando damos gran cantidad de antibióticos, bien sea de tipo parenteral o a través de los preiniciadores o el alimento, podría conllevar a la presencia de esas úlceras. Por un barrido sencillamente de la flora normal de esa área, o también por un producto de irritación, o también un producto de, como no come, hay gastritis y puede desarrollar. También puede ser un proceso que sea asociado a la sensibilidad genética por parte de la niña. Quiere decir, vuelvo a repetir, que la Escherichia coli me va a causar úlceras gástricas. Si cambiamos la enfermedad de los edemas, sencillamente lo que vamos a observar es un lechón con la cabeza globosa, prácticamente redonda, se pierde esa configuración tipo triangular que tienen los cerros en su fase de la cara, sino que prácticamente se vuelve un globo con protrusión de los glóbulos oculares causado por ese edema. ¿Okay? Cuando hacemos la necropsia de estos lechones, vemos que a nivel de estómago hacemos algunos cortes y se observa ese aspecto ceroso, brillante, indicando de que hay líquido. A nivel del mesocolon, ¿ya? Vemos ese aspecto y ya tenemos prácticamente un diagnóstico bastante acertado. Y también, como les comenté, que esta Escherichia coli enterotoxémica, que su toxina viaja a través del torrente sanguíneo y llega al sistema nervioso central, dando algunos síntomas nerviosos, ¿okay? Como los tótonos, contorneo, incoordinación del tren posterior, etcétera, etcétera, hasta convulsión. Aquí en este momento se nos puede dificultar un poco el diagnóstico porque existen otros agentes infecciosos que me pueden causar esta sintomatología nerviosa, como es el Streptococcus suis y el Hemófilo parasuis, que vamos a ver más adelante. El diagnóstico, en primer lugar, vamos a basarnos en un diagnóstico clínico. Tenemos que hacer un diagnóstico muy diferencial entre las diferentes patologías, los rotavirus, o las enfermedades virales. Generalmente en cerdo, muy poco la vamos a observar en las primeras semanas de vida. Generalmente a partir de la segunda, tercera semana de vida es que caen bastante lo que son los anticuerpos calostrales, y ahí es donde se exacerban estos coronavirus y rotavirus. Por lo tanto, son animales que tienen apenas 72 horas ya mínimo de haber nacido y ya tienen esos cuadros. El tema de la coccidia, la Isospora suis, como les comenté, es un patógeno que es muy común y que nos va a causar cuadro de diarrea en los lechones. Sin embargo, recuerden que el ciclo de vida está entre 18 a 21 días, es decir, que si el lechoncito lo agarramos desde el mismo momento de nacimiento y lo inoculamos con Isospora suis, va a tardar mínimo 18 días para comenzar a presentar síntomas. ¿Okay? Por lo tanto, la coccidia nunca me va a producir un cuadro de diarrea en las 72 horas post-parto, post-nacimiento. ¿Me expliqué? ¿Okay? Entonces ya ahí tenemos que no es virus, no es coccidia, por lo tanto debe estar dentro del cuadro de las bacterianas. Esta es una técnica clínica de diagnóstico que la menciona mucho la literatura, lamentablemente muy poco la utilizamos, que es la aplicación o ver el pH de
de las heces para poder saber si es causa viral o bacteriana. ¿Okay? Generalmente las diarreas secretoras y bacterianas generalmente son de aspecto, las secretoras, perdón, específicamente son de carácter alcalino y secretora. Pero las que producen las bacterias tienden a ser ácidas, creo que me entiendan, ya que estas bacterias me van a degradar todo el azúcar que pasa hacia el intestino grueso, produciendo ácidos propiónicos, ácido butírico, ácido acético, láctico, perdón. Entonces, generalmente tienen que ser de pH ácido. Pero como este tipo secretora, podría haber alguna alcalinización de estas heces. Los virus sí que producen siempre pH alcalino. Los signos clínicos que acabamos de comentar, la edad, ¿bien? El aislamiento. Vuelvo a repetirles que como es un microorganismo, no es fastidioso, crece fácilmente a nivel de laboratorio, por lo tanto los invito siempre a tomar una muestra de ese y enviarlas al laboratorio para el aislamiento de esta Escherichia coli. ¿Okay? Las Escherichia coli generalmente que causan problemas en la enfermedad de los edemas, el 100% de ellas son hemolíticas. Todas son hemolíticas. ¿Okay? Sin embargo, las que me producen los cuadros de diarrea neonatal, algunas son hemolíticas y otras no. Por lo tanto, si yo envío una muestra de laboratorio y me dice aislamiento en cultivo puro de Escherichia coli hemolítica, debo ya suponer que esa es la que me está causando el problema. Será enterotoxigénica o será toxémica. Ya habrá que aplicar varios otros protocolos para determinar el tipo de enfermedad que me está aplicando. Pero la enfermedad de los edemas, el 100% de ellas son hemolíticas. Y crece fácilmente en cultivo a nivel de laboratorio. No hay que preocuparse por decir esto. Bien. ¿Cómo tratarlo? En primer lugar, fluidoterapia. Hay que proporcionarles a esos lechones alguna cantidad o algunos platicos para que ellos puedan ingerir líquidos. Ya existen en el mercado compuestos que me permiten esta fluidoterapia, que contienen cloro, sodio, potasio, complejos polivitamínicos, hay Hidravit, Hidravit Plus, que podemos colocar. También nosotros podemos aplicar alguna ayuda con aplicación de fluido parenteral. Ojo, en los lechones, en los cerdos, la fluidoterapia que ustedes van a conocer, que se aplica a nivel de pequeños animales, en rumiantes, en equinos, no se practica cotidianamente. Me explico, de agarrar un lechoncito, canalizar una vía y colocar una dextrosa, uso de una solución de lactato Ringer. No, eso no se hace. ¿Okay? Porque imagínense una granja que tenga 1000 lechones y tengamos el 50% con diarrea, ponernos a canalizar una vía. ¿Me explico? Por lo tanto, debemos proceder a hidratación, que caerle pronto para que ellos mismos se estén hidratando. ¿Okay? Sencillamente se colocan platicos, ¿ya? Donde se coloca la solución hidratante y el otro se coloca la comida, si ya están colocando realizador. Bueno, son 72 horas, no están consumiendo realizador, pero se puede colocar para la gente. Lo otro es que podemos a nivel inguinal, ¿ya? Se toma el lechoncito por los dos miembros posteriores, con la cabeza hacia abajo, buscamos a nivel de la ingle y ahí podemos colocar vía intraperitoneal soluciones hidratantes, ¿okay? Que pueden ser de 50 cc hasta 100 cc para poder ayudar a recobrar la volemia de esos animalitos producto de la deshidratación. ¿Okay? Eso es una estrategia que podemos aplicar. La fluidoterapia. También podemos aplicar dentro de productos orales que comercialmente, lamentablemente en porcino,
productos antidiarreicos, muy poco, ¿ya? No tenemos pero podemos hacer la extrapolación con los caninos. No tenemos, se me escapa en este momento el nombre de loperamida. No tenemos un producto que contenga loperamida, pero en pequeños animales sí lo hay. Entonces podríamos extrapolar y utilizar ese producto y a veces va muy bien. Pero sin embargo, hay productos comercialmente que tienen caulín, pectina y el complejo de antibióticos, bien sea tienen gentamicina combinado con sulfamatinetropin, que engloban todo haciendo un antibiótico de amplio espectro para atacar a gérmenes gram negativos. Y a través del caulín, pectina, ayudamos a lo que es la protección del tracto gastrointestinal. La aplicación de antimicrobianos, porque es una bacteria, es importante, por lo tanto es bueno enviar muestras al laboratorio para que se haga ese antibiograma y poder saber a qué es en su patrón de sensibilidad. Existe una gama amplia de antibióticos de diferentes familias que pueden ser utilizados para controlar este microorganismo. ¿Okay? Es una pregunta muy repetitiva por parte mía durante muchos años, ya que lo deben saber. Siempre pregunto, tanto en el examen 1 como en el examen 2, tanto en el recuperativo, mencione 5 familias de antibióticos y un representante de cada una de ellas con la dosis terapéutica y si es de amplio espectro o de espectro reducido. Es una pregunta que no falta siempre en mis exámenes. ¿Okay? Por lo tanto, yo no voy a estar dando acá miligramos la dosis porque ustedes tienen que buscarla. Ustedes tienen que haber visto farmacología y allá tuvieron que haberse dado. ¿Okay? Bien. Entonces, les digo todo esto porque si ya vieron farmacología y yo le digo que es una bacteria gram negativa, ¿qué grupo de antibiótico específico debería utilizar yo para atacar estos animalitos con diarrea? Sulfa. No. ¿Ah? Betalactámico. No. ¿Por qué no usar sulfa y por qué no utilizar betalactámico? Vamos a ver, ¿qué me dice? No. Es una bacteria gram negativa. Es por el espectro. ¿Ah? Es por el espectro. ¿Ah? Es por el espectro. No, no es por el espectro, es porque por microbiología. ¿Ya vieron microbiología? Ese material eliminado. ¿Usted ha visto algo? Ah, bacterias. Bueno, bacterias. Tuvieron que haber visto que las bacterias tenemos bacterias gram positivas y tenemos bacterias gram negativas. Y se debe a una característica. Y por esa característica nosotros vamos a direccionar nuestro uso de antibióticos. ¿Okay? Bien. Entonces, si una bacteria es negativa, utilizar betalactámico, no, nunca. Entonces, tienen que buscar. Bien. Tienen que leer, buscar nuevamente farmacología, buscar microbiología, qué estructura tiene esta bacteria gram negativa que le permite teñirse de ese color y qué características tiene esta bacteria gram positiva que le permite teñirse de ese color. Y luego se van a farmacología y dicen, este grupo de antibióticos es específico para bacterias gram positivas, este grupo de antibióticos es específico para bacterias gram negativas. ¿Ok? No, no tiene que ver con eso. Búsquenlo.
existe una gama muy amplia de antimicrobianos que puede ser utilizados para contrarrestar este microorganismo. Pero sin embargo, el abuso y el mal uso de los antibióticos ha conllevado al surgimiento de bacterias resistentes. ¿Ok? Por lo tanto, muchas veces la literatura que ustedes van a consultar dice, vamos a utilizar un producto X, pero al momento de hacer la prueba de antibioresistencia, como esta es un cuadro tomado de una literatura, de un libro de patología que fue diseñado por el doctor Kim Zagalés de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde evaluó dos casos, donde un cerdo con cuadrilla rédico y otro caso un cerdo con tres cerdos, del segundo caso con problemas diarreicos, y mire el perfil de antibioresistencia que se tenía ese microorganismo. Suponga, vamos a mencionarle, gentamicina. No está acá. No está la gentamicina, pero ¿habrá un hermano de la gentamicina allí? ¿Hay algún hermano de la gentamicina allí? ¿O del grupo de las aminoglicósidos? ¿La? La neomicina, ok. Entonces, intermedio resistente y resistente. Tampoco, raspado. La literatura, vamos a suponer, tetraciclinas. Resistente. Okay. ¿Qué le quiero decir con esto? Ay, ¿con qué lo vamos a tratar? Hay que seguir la literatura, porque por eso es importantísimo tomar muestra de ese contenido intestinal o individual y enviarlo al laboratorio para saber qué perfil está mostrando ese microorganismo. Eso es lo que debe orientar nuestra decisión al momento de la medicación de una patología en un determinado la etapa de la granja donde estamos hablando. Por ejemplo, en este momento, nosotros allá en la granja, en el área de recría, estábamos teniendo problemas nerviosos, ¿ya? Con el doctor Simón Lozada, que estamos trabajando una tesis allá. Él logró aislar el líquido cefalorraquídeo, Streptococcus suis, ya hizo el antibiograma y me lo pasó a mí, y yo a través de ese antibiograma logré cambiar, la terapia que estábamos aplicando en esa granja, a través de esos resultados. Pero previamente, ¿qué debemos hacer? Bueno, lo que dice la literatura. Para problemas de Streptococcus suis hay que aplicar antibióticos de la familia tal. Eso es lo que hice yo. No estaba dando resultados, pero ya teníamos un año con este antibiótico. Tengo un resultado positivo con un antibiograma y hago cambio para el resultado que me da el antibiograma. Entonces, bueno, en líneas generales, tengan presente que la forma de medicar es lo que dice la literatura, lo que dicen los estudios epidemiológicos, pero tengan en cuenta que existe una gama amplia de microorganismos que expresan una alta resistencia, producto al abuso que se ha tenido con los microorganismos. Entonces, es interesante la aplicación del antibiótico, porque si no, no podemos lograr los resultados que queremos, ¿ya? Pero acompañándolo también con un proceso de medidas para prevenir la limpieza y desinfección de las aulas de maternidad. Esto es un punto muy importante, ¿ya?, a tener en cuenta en todas las áreas del proceso de producción en los cerdos. El proceso de limpieza, desinfección y descanso de cada una de las áreas. Hay que diseñar un protocolo que sea muy bien llevado, porque a veces fallamos. Confiamos, no lo están haciendo así, y a veces no lo están haciendo así. Sino lo están haciendo a la manera que ellos consideren que debe hacerse. Bueno, este es un protocolo sencillo que nosotros decíamos, es un protocolo sencillo que nos puede servir de guía, pero lo mejor es buscarse y consultar a alguna casa comercial
que seguramente tienen algunos kits, algunas líneas de detergente, ácido alcalino, agua o tener los hidrogen que te calientan el agua, entonces lavar con agua a presión fría, agua caliente, etc. Y que ellos nos diseñen ese protocolo. Pero bueno, estos lineamientos, sencillamente los vuelvo a repetir, nos sirve de guía. En primer lugar, debemos hacer un remojo de todas esas áreas para lograr minimizar lo que son las materia orgánica que puede estar en toda el área de las aulas, ¿okay? Tendiendo a que la leche de la cerda es muy grasosa y por lo tanto se adhiere muy fuerte ese contenido intestinal de los lechones en las paredes. Y cuando la granja está con estructura tradicional, bloque u tabique, que son porosos, se permanece mucha materia orgánica allí. Ahora, cuando son paredes de estructura lisa, ¿okay?, de PVC, es mucho más fácil de lavar, desinfectar, entonces ahí también cambia la situación. Lavado a agua a presión. Esta agua a presión puede ser la primera, debe ser en agua a presión fría, y ya cuando aplico el desinfectante, perdón, el jabón, ¿ya?, lo voy a sacar con agua a presión, pero caliente, ¿ya? Esperar que se seque. El flameado lo utilizo o lo recomiendo cuando son estructuras sólidas, ¿okay?, paredes de bloque, para lograr que toda esa materia orgánica que ha quedado en esos poros, lograr quemarlo, ¿okay? Luego desinfectado, encalado en material, vuelvo a repetir, estructuras viejas, pero si son estructuras nuevas que son de láminas de PVC, no lo voy a encalar, pero sí hago una buena desinfección. Todo el desinfectante utilizo, que sea amonio cuaternario, que si éter, que si virco, todos los desinfectantes son buenos, todos. Lo único que ellos no actúan es sobre materia orgánica. Si yo dejo unas instalaciones mal lavadas, sucias, ¿okay?, y hay una gran cantidad de materia orgánica, allí se va a inactivar rápidamente. ¿Okay? Por lo tanto, debo garantizar de que esa limpieza sea a profundidad para minimizar la presencia de materia orgánica y que el desinfectante que yo voy a utilizar haga su efecto. ¿Okay? Voy a repetirle, existe en el mercado protocolos de granjas de casas comerciales con productos muy buenos, ¿okay?, que permiten disminuir esa carga. Recientemente nos visitó en la granja una empresa donde prácticamente están ofreciendo lo que son detectar o pagar un incentivo al personal dependiendo de la cantidad de contaminantes que se quede luego de haber realizado el proceso de lavado de selección a través de una luminiscencia. ¿Okay? Se coloca el cuarto oscuro, luego se pasa como una placa y dependiendo de la cantidad de luminiscencia que se observe en la estructura, se asocia a la carga bacteriana que ha quedado. ¿Okay? Imagínense hasta dónde se está llegando para lo que significa, la importancia que significa una buena sala de maternidad limpia y desinfectada. ¿Okay? Nosotros no hemos caído allí, pero pronto, posiblemente. Pero sí, como le acabo de comentar, hemos adquirido nuevos hidrojet para agua a presión fría, agua a presión caliente y un sistema de jabón espumante, así como se hace en los autolavados, ¿okay?, para lograr alcanzar mayor superficie y mejor acción en todas las áreas. Continuando con el control, y esto es parte importante para manejar esa parte de la diarrea. El segundo, el manejo de la hembra preparto, que ya lo comenté. Esa hembra debe venir preparada con un buen plan de vacunación en el área de gestación, que vamos a comentar ahorita. El momento del traslado, limpiarla muy bien para evitar llevar contaminantes del área de gestación a maternidad. Es un ambiente mucho más limpio, ¿okay? Tanto, a veces pasa desapercibido, pero tenemos que
tener en cuenta eso, el control de la temperatura con las lámparas para favorecer ese ambiente cálido, calentico a los lechones para evitar el estrés de la temperatura y evitar que se paralice ese sistema digestivo. ¿Okay? El diseño de las maternidades. Se ha observado o se ve que aquellas granjas que tienen piso de maternidad con slab de plástico, ¿okay? Las S tanto de la madre como de los lechones pasan directamente a una fosa y por lo tanto el contacto del lechón con las S de la madre es muy poco, minimiza la contaminación y por lo tanto es más protector que unas de piso continuo. La aplicación de probióticos, esta es una materia que va súper adelantada, no podemos darla acá, pero sí les comento que seguro cuando hagan su revisión y o en alguna otra área de charla se habla de una salud intestinal, ¿okay? Que hay que proteger mejor nuestro sistema digestivo para ayudar a controlar muchas de las patologías que nosotros tenemos. Igualmente ese concepto se va a la parte de cerdo de la que es salud intestinal, entendiendo como salud intestinal el equilibrio perfecto que debe haber en el intestino, tanto con toda la microbiota que existe allí, ¿okay? Tanto patógena como saprófita, tanto virus como bacterias, todos ellos tienen un fin a cumplir dentro de ese ambiente intestinal. Pero yo lo llevo a un concepto mucho más amplio, que no solamente no nos quedemos en la salud intestinal, con este concepto que le acabo de comentar muy solamente. También debemos mejorar instalaciones, también tenemos que mejorar alimentación y también tenemos que mejorar el personal, capacitarlo para cuidar a esos lechones, porque si no, podemos tener el mejor alimento, aplicar la mejor vacuna, podemos tener el mejor probiótico del mundo en el alimento, pero si el personal no está ahí pendiente para colocar la lámpara, revisar que el lechón verdaderamente ingirió el caloto, nada de esto va a funcionar. ¿Okay? Entonces existe una gama y un concepto también muy amplio de probióticos. Hay prebióticos, probióticos y simbióticos. ¿Okay? Generalmente los prebióticos son sustratos, azúcares, que permiten ser utilizados por un grupo específico de bacterias para que ellas se multipliquen, segreguen algún tipo de metabolito que permita tener en equilibrio a esta microflora que yo les acabo de comentar. Probióticos ya es la inoculación de un grupo de bacterias, bien sea del grupo Lactobacillus o del grupo Bacillus, que van a comenzar a competir rápidamente por sitios en este intestino, a multiplicarse para producir los metabolitos que acabo de comentarles para mantener a raya esas bacterias patógenas. Y los simbióticos sencillamente es la mezcla de los dos, de prebióticos y probióticos. Eso verdaderamente está muy adelantado, sobre todo en Europa. ¿Por qué? Porque en Europa ya no se está utilizando antibióticos como medidas de precursores de crecimiento. Solamente está permitido utilizar el antibiótico para un momento puntual y un caso puntual en las granjas. Si se descubre que el antibiótico ha sido utilizado como forma de promotor de crecimiento, el médico veterinario que ha autorizado ese uso va preso. Hasta ahí hemos llegado. Por lo tanto, eso ha conllevado a la utilización de gran parte de probióticos, de aceites esenciales, aceite de ajo, aceite de orégano, y otros más. Una serie de compuestos naturales que nosotros utilizamos en la cocina cotidiana más como especie que más que como protector. O sea, se ha llegado a esto. Está muy avanzado esta situación a nivel mundial. Y funciona. Lo único que en algunas granjas donde esté bastante controlado este tema de las diarreas, entre otras cosas, ver el efecto del probiótico cuesta, pero cuando no hay desórdenes, el probiótico se va a notar. Se va a notar también. Ok. Y ya por último, y no menos importante, es la inmunización, es la utilización de bacterinas, ¿okay? Para controlar el tema de la diarrea por el Escherichia coli, ¿okay? Teniendo una doble inmunización
de la cerda antes, sobre todo en las hembras primerizas, por lo que les comenté ya anteriormente, ¿okay? Una primera dosis 6 semanas antes del parto y una segunda dosis de refuerzo 2 semanas antes del parto. Ya en los siguientes partos van a ser 2 semanas antes del parto, sencillamente una dosis de recuerdo para que aumente esos niveles de anticuerpos para proteger a los lechones para los cuadros de diarrea. Esta es una bacterina, vamos a decir vacuna, es una bacterina que debe estar rutinariamente incluida en los programas de vacunación de las explotaciones porcinas para el control de la diarrea. De igual manera no le menciono ninguna marca comercial porque existen en el mercado vacunas de muy buena calidad. Lo único que sí les puedo comentar es que traten de seleccionar aquella vacuna que tenga el mayor número de factores de virulencia. Me explico. Si tenemos una bacterina A que únicamente me tiene fibra F4, luego tenemos una bacterina B donde tiene fibra F4, F5 y F6, y tenemos una bacterina C donde me tiene fibra F4, F5, F6 y F18, y además me tiene la antitoxina para la toxina verotoxigénica, y también me tiene para la termolabio. ¿Cuál de las 3 vacunas o bacterinas usted utilizaría? ¿La A, la B o la C? La C. Pregunta de examen. Bueno, con esto que creo que color incolorado he culminado esta primera fase. ¿Okay? Hay más. Profe, yo tengo una pregunta respecto a la vacuna. Dígame. Profe, yo recuerdo que en reproducción, no sé si será lo mismo, el profe decía que como, bueno, no recuerdo si era un tipo específico de vacuna, que no era recomendado durante la gestación porque podía provocar aborto, sino que se recomendaba antes de la monta. ¿Se aplica aquí lo mismo? Sí, en líneas generales sí. La filosofía que yo le puedo comentar que se puede aplicar en diferentes especies es, si yo quiero proteger la preñez, yo vacuno antes del servicio. Brucelosis, leptospira, IBR en bovino, erisipela, parvovirus en cerdo, antes del amor. Porque yo quiero que los anticuerpos para esas enfermedades estén altos al momento que ocurre el servicio. La cerda está preñada, entonces yo quiero proteger al lechón para la diarrea, para el tema de respiratorio. Uno según el esquema muy similar a esto. 2 dosis, si cuando es la hembra primeriza, ¿okay? Unas 4 o 5 o 6 semanas antes del parto, la primera dosis, y 2 semanas antes del parto, la de refuerzo, para la hembra primeriza. Y luego aplico para los siguientes partos, la de refuerzo 2 semanas. Pero sin embargo, dentro del proceso de vacunación, tanto para bovinos como en porcino, hay algunas vacunas que son obligatorias. Por en este momento estamos en bovinos. ¿Qué campaña estamos ahorita? ¿Okay? La vacuna para contra la fiebre lactosa es una vacuna. Es un virus vivo. Yo voy a vacunar, como la granja que yo asesoro, y la mía, si yo tengo que una vaca que está por parir, la vacuno. Yo corro el riesgo. Yo no la vacuno. Pues una cerda o una vaca que aún le faltan un mes para parir, tal. ¿Por qué? Una vacuna, el concepto de vacuna es muy diferente al concepto de bacterina. ¿Okay? La vacuna, generalmente el microorganismo está vivo y se va a multiplicar. En las bacterinas el microorganismo está muerto, por lo tanto es inerte. Lo coloco en el sitio y tiene que venir el sistema inmunológico a buscarlo, degradarlo, presentarlo, tomarle la información, mide unos 60, 70, tal. En cambio, con las vacunas, inoculamos el virus, que realmente es virus, comienza a multiplicarse, él va a replicar la enfermedad. ¿Okay?
llevándolo al tema de la peste porcina, llevándolo al tema de cerdo, tenemos que la peste porcina clásica es una vacuna obligatoria y la colocamos en hembras gestantes, pero la colocamos en hembras de 90 días de gestación. Todavía le faltan 27 días para parir. Pero dentro de los requerimientos que dice la OIE, la Oficina Internacional de Epizootía, o ahora se llama la Organización Mundial de la Salud Animal, dice que cualquier vacuna no debe producir elevación de la temperatura corporal. No debe. Y si la produce no debe ser mayor a 0,5. Si la temperatura normal del bovino es 42, 54, 18, 38 grados. Llega a 38.5 también. Pero volver a repetir, yo es bovino. Algunos colegas dirán, yo las vacuno, es criterio médico. Pero someter una vaca que le falte una semana para parir en una manga, que otro le empuje, se echó, y le pega todo el estrés, para luego colocarle la vacuna que va a comenzar a multiplicarse, a lo mejor no pasa nada, pero si aborta, ¿qué te va a decir el dueño? Nada, seguro. Parió. Está la dosis, se la dejo. Si no la vacuna, ¿ves? Entonces yo creo que desde el punto de vista técnico, así actúe. ¿Puede haber un tipo de receso o le va a dar? Vamos a darle esta porque vienen dos más. Así me dijo la profesora, yo hago lo que dice la jefa. Yo soy el jefe, pero la que manda es ella. ¿Ah? Rapidito, te hago una más. Como le dije, como me aboqué mucho en la primera para ya luego. No le voy a hablar otra vez de habitación, no le voy a hablar otra vez de la lámpara, no le voy a hablar otra vez de la humedad, no le voy a hablar otra vez de la primera dosis es intermedia, o sea, entre la A y la C. La B y la segunda dosis sería así. No. Siempre es bueno, volviendo al tema de la Escherichia coli, donde tenga el mayor número de antígenos. Es la mejor. Lo que sí podríamos discutir un poquito es cuando estamos utilizando, vamos a inmunizar una especie, X, para no caer en controversia, y aplicamos la vacuna unidosis, o univalente, perdón, o multivalente. ¿Ya? Es decir, univalente es que la enfermedad A. En cambio, comercialmente hay una vacuna que tiene la misma, tiene para A, B y C. ¿Ok? Una cepa por el camino. ¿Ah? Una cepa por el camino. Por el nada. Entonces, yo preferiría siempre colocar primera dosis la monovalente para que el sistema inmunológico la reconozca a ella. Ya después que lo reconoce, el sistema inmunológico está perfecto, que le pones trivalente, se oculta por allá poquito, te la va a conocer. Te la va a conocer lo que te va a conocer. Ese sí podríamos decir. Eso sí podríamos, estamos hablando de lo mismo. Ok, vamos a dar esta rapidito, que es la segunda causa de origen bacteriano que me produce cuadros diarreicos en lechones en la lactancia. Esta es la enfermedad, la enteritis necrótica de los lechones, y es causada por microorganismos del género Clostridium. ¿Okay? Los Clostridium son otras bacterias, ¿okay?, que son bacilos gram negativos. Tiene una particularidad microbiológica muy interesante. Si la han llegado a ver en las prácticas, no se olvida. Aquí podemos ver una imagen, parecen pequeños granos de arroz gorditos, se tiñen muy bien, ¿okay?, pero son malos pero malos. ¿Okay? Bacilos gram positivos
anaeróbicos, formadores de esporas. Las formadores de esporas pueden durar muchos años en el medio ambiente, ¿ok? Y producen una gama muy diversa de toxinas termonecróticas, que ya la vamos a ver. Dentro de los Clostridium también existe una gama amplia, pero lo más comúnmente es el Clostridium perfringens tipo C. Este Clostridium perfringens tipo A, B, C, D, E, F, G es amplio. El más común es el tipo C, Clostridium perfringens tipo C. Ellos producen estas toxinas, ¿okay? Muy potentes, ¿okay? Producen necrosis, destrucción de tejidos, por lo tanto, altamente mortal. Produce una alta morbilidad y una alta mortalidad. Entonces, el Clostridium perfringens tipo C le produce la alfa y el EDC la beta, probablemente la alfa y beta toxina. Por lo tanto, es muy potente. Este microorganismo también se encuentra en el tracto gastrointestinal del cerdo. Ojo, como le dije ahora cuando le comenté ahora de sanidad intestinal, en nuestro sistema digestivo conviven en perfecto equilibrio tanto bacterias patógenas como saprófitas. Los Clostridium están allí en el medio ambiente intestinal del lechón, pero están a la espera de que ocurra algo que quiebre esa homeostasis, ¿okay? O equilibrio intestinal como también inmunológico, para exacerbarse y causar daño. Este Clostridium generalmente causa problemas también en la primera semana de vida de los lechones. ¿Okay? Su transmisión nuevamente oral fecal, y ¿quién es la principal causa o fuente de contaminación? La madre. Por lo tanto, el manejo de la hembra de preparto tiene un papel preponderante. La limpieza del ambiente de la jaula de maternidad, como le acabo de comentar, muy exhaustivo, es importante para que no ocurra esa contaminación fecal oral de los lechones. ¿Okay? Los factores que desencadenan la diarrea, como les comenté, el ambiente materno, a través de sus heces, la falta del calostro y la falta de un buen programa de limpieza y desinfección y descanso de las aulas de maternidad. ¿Okay? También les puedo comentar que se asocia la presencia de un brote de esta enfermedad de los Clostridium y cuando ha ocurrido algún tema o alguna situación poco común en la granja. Uno, se dañaron las bombas de achique, por lo tanto las aguas residuales permanecieron por mucho tiempo debajo de las fosas. Y casualidad que un lechón se cayó o no sé qué más y tuvieron que desarmar las aulas de maternidad para rescatar ese lechón, o se le cayó el reloj a la persona que está manipulando. Para recobrar, entonces buscan cómo desarmar los pisos, se meten, llenan sus zapatos y luego no tienen la previsión de lavarse, cambiarse, sino que andan por todo la granja o la área de maternidad. ¡Pum! Ahí entra el Clostridium. Se les cayó la tijera, la recobraron, pero no la desinfectaron bien. Comenzaron a cortar cordón umbilical con la tijera contaminada y ¡plum! Ocurre ese brote con este tipo de problemas. Por lo cual, esto ocurre, resalto, lo que quiero comentarles es que este problema con los Clostridium surge cuando hay algo fuera de lo común y se quiebra esa vía de bioseguridad en la maternidad. ¿Okay? Se presentan animales de muy corta edad, hay caídas rápidamente en la temperatura corporal, en cambio por la Escherichia coli hay un cuadro de fiebre, aquí me viene el cuadro de hipotermia, se observa lechones se coloca en color negro, morado, la parte del vientre, ¿okay? Porque va hacia la necrosis de esa área.
tiene una alta mortalidad. Ya luego que comienza a producirse el proceso no hay vuelta atrás. Coloquemos antibióticos porque el que causa el daño es la toxina, y la toxina al adherirse al tejido no hay como quitarla. ¿Okay? Podemos colocar una lluvia de antibióticos, pero matamos la bacteria, pero ya haya producido la toxina y está causando el problema. ¿Okay? Una morbilidad que es muy variable, morbilidad es variable, pero la mortalidad se alcanza el 100% de los lechones afectados. ¿Okay? Esta es una situación, como les acabo de comentar, que se presenta poco en las granjas, pero cuando se presenta, verdaderamente nos hace recordar por mucho tiempo qué fue lo que pasó. Y realmente es por un pequeño quiebre en esa bioseguridad. Hay que establecer el diagnóstico diferencial muy como el patrón que le acabo de comentar. Los rotavirus y coronavirus generalmente se presentan hasta la tercera, cuarta semana de vida del lechón. El tema de la coccidia también se lo comenté, un ciclo de vida de 18 a 21 días, por lo tanto es difícil tener un cuadro de coccidia en la primera semana de vida de los lechones, y ahí cae la Escherichia coli. Ok, perfecto, ya nos acaba de decir que puede haber a las 72 horas un cuadro de diarrea, pero aquí la diferencia es que hay diarrea hemorrágica. En la Escherichia coli yo no le dije nada de sangre. Recuerden que la Escherichia coli es tipo secretora, y aquí sí es hemorrágica porque hay daño del epitelio. ¿Okay? Entonces los signos clínicos, como acabamos de comentar, son lechones muy pequeños, apenas una semana de vida, con hipotermia, se observa el color gris o negro de la parte ventral y una alta morbilidad y una alta mortalidad. Y se recomienda lo que es la toma de muestra para el aislamiento, donde vamos a ver el aislamiento de Clostridium, beta hemolítico, ¿okay? Con esos bacilos. Aquí vamos a ver algunas imágenes, como pueden ver el tamaño de los lechoncitos, han sido tomados de la parte de internet, gracias a Dios, hasta todo este tiempo que tengo de profesional, nunca he tenido que lidiar con una de estos tipos de problemas. ¿Okay? Pero son animales muy pequeñitos, acaban de tener máximo una semana de vida. El aspecto hemorrágico de las heces intestinales, vuelvo a comentarle, hay que debridarla, hay que cortar y ver que el contenido es hemorrágico. Aquí podríamos confundir un poco con el tema de la Escherichia coli, porque no vemos hemorragia, pero hay que tener cuidado. Y sencillamente este es un corte del epitelio intestinal, donde prácticamente aquí sí hay daño de todo lo que es el epitelio. Por lo tanto, si se logra que unos animales se recuperen, prácticamente volver a recobrar la velocidad de crecimiento, no, porque prácticamente ha ocurrido un barrido de ese epitelio intestinal, a diferencia con la Escherichia coli, que se está intacto. ¿Okay? Una vista mucho más tomada de este libro de patología que le comenté. Vamos a ubicarnos en la fotografía. Aquí tenemos el estómago. Bien. Por acá es cavidad torácica, tenemos el pulmón. Tenemos las asas intestinales, intestino grueso e intestino delgado. Como ven, esas asas intestinales totalmente hiperémicas, no podemos ver de hemorragia, tenemos que abrir, cortar y ver su contenido, ¿okay? Para ver si tenemos esa situación. Aquí lo usual es, recomiendo, es tomar dos segmentos, hacemos ligadura, ¿okay? Atamos de este lado, cortamos, lo introducimos en un vasito de un recipiente de orina estéril y lo enviamos a un laboratorio de confianza. Les recomiendo desde ya comiencen bien sea la especie que se dediquen a pequeños, bovinos,
quino, etcétera. Lamentablemente en nuestro país hay pocos laboratorios veterinarios, pero nos estamos ayudando con laboratorios de uso humano. Pero hay que establecer un contacto con esos laboratorios para tenerlos como de ayuda para estos casos a nivel de campo y tener verdaderamente el diagnóstico definitivo y no sencillamente nutrir nuestra profesión a través de diagnósticos presuntivo, hasta que no tengamos un diagnóstico preciso. Esto se lo recomiendo porque recientemente también a nivel de la granja, una colega, alumna, que está trabajando en sanidad y es la inspectora del matadero de Proporca. Recientemente tuvimos una discusión en el buen sentido de la palabra. Ella nos decomisó unas canales donde la dio un diagnóstico presuntivo de TBC, tuberculosis. Colega, ¿cómo vas a dar un diagnóstico así tan...? No, porque mire las lesiones. Las lesiones pueden ser, pero la causa puede ser otra. Porque mejor no tomamos muestra, enviamos a un laboratorio, hacemos todos los análisis y luego que tengamos los pelos en la mano, podemos decir que si la burra es blanca o burra es negra. Pero por ahora no podemos decir ese daño. Bueno, así fue. Nos apoyamos con el doctor Simón Lozada, que nos procesó las muestras en el laboratorio de la Facultad de Bioanálisis, donde está haciendo su posgrado, y le salió un conidibacterio que causaba unas lesiones muy similares a tuberculosis. Entonces, un diagnóstico presuntivo es eso, presuntivo. Un diagnóstico presuntivo es cuando ya veo el microorganismo o las lesiones internas asociadas al microorganismo que yo estoy buscando. ¿Okay? Por tanto, no hay ningún TBC, sino lo que hay unas canales que están con poliacceso producto a un Conidibacterium pyogenes que se expandió. ¿Por qué vía? Hay que buscarla. Puede ser por mordedura de las colas, puede ser por unos cordones umbilicales mal desinfectados, una metodología de vacunación, también un lote que el encargado no cambió se le olvidó cambiar la aguja, sino que cuando ya iban 250 animales vacunados, o cuando se le cayó, o cuando ya vio que se le partió, etc. Entonces, siempre traten les recomiendo de tener el diagnóstico definitivo. Entonces, en este caso de aceites intestinales, se agarra hilo de cepa vilo que utilizamos para amarrar las hallacas, hacemos 2 nudos y dejamos un segmento totalmente obstruido y cortamos. Luego, vamos a suponer que en estas 2 flechas que están acá, hice las 2 nudos, corto aquí, corto acá, tomo y la envío al laboratorio para su respectivo análisis. De una vez evalúo el contenido intestinal, veo que sangra y veo que hay una enteritis hemorrágica y por lo tanto le escribo sospecho de enteritis hemorrágica causada por Clostridium SP. Ya él me dirá si es SP, SA, ST, SC. Una técnica rapidísima que deben hacer el microbiólogo o esas mismas aceites intestinales, luego de haberla sembrado, hace un raspado con las orillas de biturí, hace el corte, hace un pequeño raspado, hace un froti en un portaobjeto, ya hace la tinción y debe ver esto. Ya a la atención a esto ya tenemos el diagnóstico bastante preciso, que es un Clostridium verdaderamente, y darle el nombre ya lo veremos después. Pero es una técnica bastante rápida y sencilla. Igualmente se hace con espiroquetas, cuando hay gachipira, cuando hay treponema, se me escapa el otro. Es un frotis directo que nos ayuda bastante para tener un diagnóstico rápido y recomendar. Mira, en el frotis rápido conseguí vacío, en el frotis rápido conseguí una espiroqueta que se llama bien bueno, o el gachipira o el treponema que causa la disentería porcina. Una vez vamos a cambiar la medicación. Por lo tanto, es muy importante ayudarse en el laboratorio. Y esta microfotografía sencillamente es ver cómo está totalmente las toxinas, destruyen todo lo que es la arquitectura del epitelio intestinal, borrándolo por completo. ¿Okay? Entonces,
Esta toxina es la que se fija acá en estos del tejido epitelial, por eso le comento que coloquemos lo que el antibiótico que coloquemos, siempre va a ocurrir mortalidad producto de que ya la toxina está haciendo su efecto. ¿Okay? Bueno, teniendo el diagnóstico, todas las medidas que acabamos de discutir son aplicables. ¿Okay? La limpieza, desinfección, el tratamiento de la celda de reparto, el control de la temperatura, el tema de los pisos, los probióticos, ¿okay? Y la inmunización. Las empresas comerciales para la parte de porcino han visto en estas enfermedades una oportunidad de hacer bacterinas triples. ¿Okay? Entonces, acá lo han hecho duple. Venden la Escherichia coli junto con el Clostridium, sencillamente cuando inmunizamos contra Escherichia coli, aprovechamos y hacemos la dualidad bajo el mismo esquema y facilita la operación. ¿Okay? Bueno, paramos acá, el descanso de 10 minutos, 15 minutos máximo. Ajá, ayer, ¿no crees que no te dije que te fuiste? No, que estaría comprando la ley manera. A dólares que no está aquí, $3. Yo en el examen voy a $3.